It has been a long, long road to justice for the victims of Dwayne Owen. Finally, his appeals have run out, and he is set to die by lethal injection tomorrow night. Dwayne Owen was convicted 3 times and sentenced to death. He killed 14-year-old Karen Slattery as she babysat 2 children in 1984, and 2 months later, killed 38-year-old Georgiana Warden while her daughter slept nearby. Now the victims' family members know Owen is going to pay for his crimes. Owen confessed to breaking into the house where Karen was babysitting, watching her braid the children's hair, and then when they were in bed, stabbing her 18 times and then raping her. A fingerprint tied him to Georgiana Warden's murder. Again, a break-in, a brutal beating with a hammer, and then rape. Her 2 small daughters were asleep in the next room and found their mother's body in the morning. Owen used an insanity defense in that 1999 trial. He says he wanted to be a woman and thought killing a woman would bring her soul into his. A team of doctors have said he is able to understand what he did and why, and should not escape the death penalty that has hung over him for almost 40 years and will likely come to pass tomorrow night, although his attorneys have filed a motion to stay the execution with the U.S. Supreme Court. I will have reports from Stark tomorrow night. Terry Parker, WPBF 25 News. El 15 de junio de 2023 a las 6:14 p.m. Uno de los reclusos más antiguos del corredor de la muerte de Florida, Dwayne Eugene Owen, fue ejecutado por inyección letal después de 39 largos años. Lo más inquietante no fueron solo sus crímenes, sino su absoluto silencio antes de la muerte sin petición de última comida, sin últimas palabras. Ese silencio ocultaba un horrible pasado de 1984, cuando Owen, entonces de solo 23 años, sembró el terror en el condado de Palm Beach. Asesinó brutalmente a 2 mujeres en el lapso de 2 meses, convirtiendo una comunidad en un lugar de miedo, donde las madres no se atrevían a dejar salir a sus hijos después del atardecer. ¿Qué comió Owen en su última comida y cuáles fueron sus últimas palabras antes de enfrentar su muerte? Quédate con nosotros hasta el final de este video. Debido a la gravedad del caso, se recomienda discreción al espectador. Todas las descripciones se basan en hechos y se presentan con cuidado. El asesino de hace tantos años se llevó los secretos de sus motivos criminales a la tumba, dejando un signo de interrogación permanente que nunca será respondido. La historia comienza una noche de marzo de 1984, en Delray Beach, Florida. Karen Slattery, una niña de 14 años, estaba cuidando niños para una familia local. Los 2 niños dormían profundamente en sus habitaciones cuando Dwayne Owen, de 23 años, irrumpió en la casa. Lo que sucedió después dejaría una cicatriz permanente en la comunidad. Karen fue apuñalada hasta la muerte y agredida sexualmente, mientras los 2 niños que cuidaba dormían completamente ajenos a la tragedia que se desarrollaba a pocos metros de distancia. Owen abandonó fríamente la escena, dejando atrás una familia destrozada y una comunidad aterrorizada. 2 meses después, el 29 de mayo, la tragedia se repitió. Georgiana Warden, una madre de 38 años con 2 hijos, dormía en su casa de Boca Ratón cuando fue atacada con un martillo y agredida sexualmente por Owen. Uno de sus hijos descubrió el cuerpo de su madre a la mañana siguiente, mientras se preparaba para ir a la escuela, una imagen que perseguiría al niño de por vida. Karen Slattery, nacida en 1970, creció en una familia de clase media en Delray Beach. La joven de 14 años era conocida como una estudiante diligente que regularmente obtenía 10 y soñaba con ser maestra. Karen a menudo cuidaba niños para ganar dinero extra, una decisión fatídica que la puso en la mira de Owen. Mientras tanto, también en Florida, Dwayne Eugene Owen, nacido en 1961, creció en una familia problemática. La infancia de Owen estuvo marcada por la inestabilidad y los primeros signos de problemas psicológicos. Mientras Karen aprendía a cuidar niños, Owen desarrollaba sus primeras tendencias violentas. La historia de la víctima, Georgiana Warden, fue completamente diferente. Era una madre soltera de 38 años que trabajaba duro para mantener a sus 2 hijos. Warden fue descrita como una mujer fuerte e independiente, que siempre ponía a sus hijos en primer lugar.
A menudo trabajaba hasta tarde para brindar la mejor vida a su familia, sin saber que esta dedicación la convertiría en un objetivo para un depredador. Curiosamente, tanto Karen como Georgiana vivían en un radio de 20 millas de la residencia de Owen, y ambas tenían rutinas regulares que Owen pudo haber observado antes de actuar. Pero había un detalle sobre Karen, que ni siquiera su familia sabía. Se había encontrado con un hombre extraño parado fuera de su escuela una semana antes de ser asesinada. Un hombre cuya apariencia, según sus amigos, era similar a la de Owen. Dwayne Eugene Owen nació el 13 de febrero de 1961, en una familia con un historial de inestabilidad. Su infancia se caracterizó por la falta de afecto y la aparición temprana de trastornos de conducta. Los registros psicológicos muestran que Owen exhibió signos de trastorno de identidad de género desde una edad temprana, un punto que sus abogados defensores usarían más tarde. En su adolescencia, Owen comenzó a cometer pequeños delitos hurto-peleas y, lo más importante, violencia hacia los animales. Esta es una de las 3 señales de advertencia clásicas de un posible asesino en serie, junto con la enuresis y la piromanía. Según la psicóloga criminal, doctora Helen Morrison, individuos como Owen a menudo pasan por un proceso de aprendizaje de la violencia en etapas. La primera etapa generalmente comienza con violencia contra sujetos más débiles, luego escala a violencia sexual y finalmente asesinato. El análisis de patrones muestra que Owen tenía un claro modus operandi: elegía víctimas femeninas en un entorno hogareño cuando eran más vulnerables. El hecho de que ambos ataques ocurrieran cerca del cumpleaños número 23 de Owen no fue una coincidencia. Los expertos sugieren que esto podría haber sido un desencadenante psicológico relacionado con las presiones de la edad y la transición a la edad adulta. Owen encajaba perfectamente en el perfil de un asesino organizado. Planificaba cuidadosamente, elegía víctimas vulnerables y podía escapar de la escena sin dejar inicialmente mucha evidencia. La noche del 24 de marzo de 1984, desde la perspectiva de Karen Slattery, era solo otra noche normal de cuidado de niños. La joven de 14 años había terminado su tarea, les había dado de cenar a los 2 niños y los había acostado. Alrededor de las 10:00 p.m., Karen estaba viendo la televisión en la sala de estar, cuando escuchó un ruido extraño desde la parte trasera de la casa. Pensó que podría ser el viento o el gato de la familia, completamente ajena a que Owen estaba forzando la apertura de una ventana del baño. Desde la perspectiva de Owen, esto fue la culminación de días de observación. Conocía el horario de la familia, sabía cuándo trabajaban los padres de la víctima, y ya había apuntado a Karen. Owen confesó más tarde que había visitado la casa 3 veces antes para observar, esperando la oportunidad perfecta. Esa noche, al ver que solo Karen y 2 niños dormidos estaban en casa, Owen decidió actuar. Para los vecinos fue una noche tranquila como cualquier otra. La señora Jennifer Walsh, que vivía al lado, relató más tarde haber escuchado un pequeño grito alrededor de las 10:30 p.m., pero pensó que era solo la televisión. El señor Robert Martínez, al otro lado de la calle, dijo que notó que las luces de la casa se apagaron inusualmente temprano, pero no le dio importancia. Para la familia Slattery fue la peor noche de sus vidas. Cuando los padres de Karen regresaron a casa a las 11:30 p.m. y descubrieron la horrible escena, su mundo se derrumbó. La madre, la señora Linda Slattery, describió la sensación como si su corazón estuviera hecho pedazos al ver a su hija. 2 meses después, la tragedia se repitió con Georgiana Warden. La noche del 29 de mayo, Warden dormía en su casa cuando Owen irrumpió. A diferencia del caso de Karen, esta vez, Owen usó un martillo como su arma principal. Warden mostró signos de una lucha feroz con heridas defensivas en sus manos y brazos, lo que indica que luchó por su vida. La investigación del asesinato de Karen Slattery comenzó esa misma noche. La policía de Delray Beach aseguró la escena y comenzó a recolectar pruebas. El investigador principal, el detective Michael Rodríguez, reconoció inmediatamente que esto no era un robo típico, no faltaba nada de la casa,
y la forma del ataque indicaba claramente un motivo sexual. La tecnología forense en 1984 era limitada en comparación con la actual. La huella genética acababa de desarrollarse y aún no se usaba ampliamente. En cambio, los investigadores tuvieron que depender de pruebas físicas tradicionales, huellas dactilares, muestras de sangre, fibras de tela y testimonios de testigos. En la escena del crimen de Karen, encontraron una huella en el jardín y una fibra de tela de la camisa de Owen atrapada en la ventana. La tipificación de sangre AB-Odo todavía era una herramienta principal para identificar sospechosos. Una muestra de sangre encontrada en la escena pertenecía al tipo B, que solo tiene el 11% de la población, lo que redujo significativamente el grupo de sospechosos. La huella dactilar de la ventana demostró que Owen estuvo en la escena. La muestra de sangre confirmó que resultó herido durante el ataque. La fibra de tela proporcionó un vínculo físico, y lo más importante, un testigo había visto a Owen cerca del área la noche del crimen. El caso de Georgiana Warden se investigó en paralelo, pero inicialmente nadie pensó que los dos casos estuvieran relacionados. Fue solo cuando Owen fue arrestado por robo, y se encontraron artículos de la casa de Warden en su automóvil, que la policía comenzó a reconstruir el rompecabezas. Lo que los investigadores no sabían era que Owen en realidad había atacado a otras dos mujeres en la misma área que habían sobrevivido, pero no habían denunciado los ataques a la policía por miedo y trauma. En realidad no hubo una persecución de Owen. Fue arrestado inesperadamente el 30 de mayo de 1984, solo un día después de matar a Georgiana Warden. Owen fue arrestado por cargos de robo de artículos de una tienda local completamente ajenos a los asesinatos. El arresto ocurrió mientras Owen intentaba vender una radio robada. El oficial David Kim, que patrullaba el área, notó el comportamiento sospechoso de Owen mientras trataba con un comprador en un estacionamiento. Cuando el oficial Kim se acercó para investigar, Owen intentó huir, pero fue inmediatamente detenido. Durante un registro del automóvil de Owen, la policía descubrió no solo la radio robada, sino también varios artículos personales pertenecientes a Georgiana Warden, incluido su anillo de bodas y su billetera. Este fue el punto de inflexión crítico en el caso. Owen había estado viviendo como una persona normal desde el asesinato de Karen Slattery. No tenía intención de huir o esconder su identidad. En cambio, Owen continuó su vida diaria como si nada hubiera pasado, demostrando la frialdad y la falta de emoción características de los asesinos organizados. Cuando se le interrogó inicialmente sobre el robo, Owen se mostró cooperativo y tranquilo. Sin embargo, cuando los investigadores comenzaron a preguntar sobre las pertenencias de Warden, su comportamiento cambió drásticamente. El detective Rodríguez describió a Owen en ese momento como una persona completamente diferente, frío calculador y sin una pizca de remordimiento. Owen había evitado por poco ser capturado 3 veces. Antes, primero fue visto por un testigo cerca de la casa de Karen 3 días antes del crimen, pero la persona no llamó a la policía. Segundo, Owen fue detenido por la policía para un control de rutina 2 semanas después del asesinato de Karen, pero no había orden de arresto. Tercero, un vecino de Warden había visto a Owen observando la casa una semana antes del crimen, pero pensó que era solo un reparador. La persecución de Dwayne Owen se dividió en 2 juicios separados, uno por el asesinato de Karen Slattery y otro por el asesinato de Georgiana Warden. Esta fue una decisión estratégica de la fiscalía, para asegurar que si un caso fracasaba, aún tuvieran la oportunidad de condenar a Owen en el otro. El primer juicio por el caso de Karen Slattery tuvo lugar en noviembre de 1985. La fiscalía, liderada por la fiscal Patricia Williams, construyó un caso sólido basado en pruebas físicas y la confesión de Owen. Su estrategia se centró en probar que Owen había planeado el crimen con anticipación y lo ejecutó con brutalidad. En los casos de pena de muerte, el jurado debe someterse a un proceso de calificación de muerte. Deben confirmar que pueden considerar tanto la pena de muerte como la cadena perpetua.
Esto a menudo resulta en un jurado que tiende a estar más orientado a la acusación. El equipo de la defensa dirigido por el defensor público James Patterson optó por una defensa por locura, argumentando que Owen no podía ser considerado penalmente responsable debido a sus problemas de salud mental. Presentaron pruebas de la esquizofrenia y el trastorno de identidad de género de Owen, argumentando que no entendía las consecuencias de sus acciones. La fiscalía presentó sus pruebas cronológicamente para crear una narrativa coherente y convincente. Comenzaron con las circunstancias de la víctima, luego las pruebas físicas, y concluyeron con la confesión de Owen. La defensa, por el contrario, se centró en el estado mental de Owen desde el principio, con la esperanza de crear una duda razonable sobre sus capacidades cognitivas. Sin embargo, esta estrategia se topó con un obstáculo cuando los psiquiatras designados por el Estado replicaron que Owen simplemente estaba simulando fingiendo una enfermedad mental. El segundo juicio por el caso de Georgiana Warden tuvo un contexto diferente, ya que Owen ya había sido condenado en el primer caso. Esta vez la defensa se centró en evitar la pena de muerte, en lugar de probar la inocencia. La confesión de Dwayne Owen llegó inesperadamente, y con tanto detalle, que sorprendió incluso a los investigadores experimentados. Después de ser arrestado por robo y confrontado con pruebas de las pertenencias de Warden Owen, solicitó hablar con un abogado, pero luego cambió de opinión y decidió confesar. Mientras esperaba el juicio, Owen escribió una serie de cartas a los investigadores, describiendo en detalle cómo planeó y llevó a cabo los asesinatos. Las cartas estaban escritas en un tono frío y sin emociones, como si Owen estuviera relatando una película que había visto. La experta en lingüística, doctora Sarah Mitchell, analizó las cartas y declaraciones de Owen. Señaló varios puntos clave. Owen usó un lenguaje deshumanizador al referirse a sus víctimas llamándolas ella, en lugar de por su nombre. Expresó orgullo al describir sus métodos de planificación. Al comparar la confesión con las pruebas físicas, los investigadores encontraron que Owen conocía detalles que solo el asesino podía saber. Describió con precisión la ubicación de las heridas, la secuencia de los eventos, e incluso lo que sintió durante los crímenes. Sin embargo, hubo algunas contradicciones en sus declaraciones. Owen inicialmente dijo que no recordaba haber matado a Warden porque estaba en otro estado, pero luego proporcionó detalles específicos sobre ese crimen. Los psicólogos sugirieron que esto podría ser una señal de que Owen estaba tratando de construir una base para una defensa por locura. La parte más interesante de la confesión fue la admisión de Owen de que había practicado con otros ataques antes de matar a Karen y Georgiana. Dijo que había agredido a otras 2 mujeres en el área, pero no estaba listo para matar, lo que explica por qué sobrevivieron. El 14 de junio de 2023, 24 horas antes de su ejecución, Dwayne Owen pasó sus últimos momentos en el corredor de la muerte en la prisión estatal de Florida. Según los informes de los oficiales penitenciarios, Owen parecía inusualmente tranquilo pasando su tiempo leyendo y escribiendo en un diario personal. No hizo llamadas telefónicas finales y rechazó todas las visitas de familiares. El personal de la prisión describió el estado de ánimo de Owen como surrealmente tranquilo. El capellán Robert Stone, quien trabajó con Owen en sus últimos días, dijo que parecía haber aceptado su destino hace mucho tiempo. Owen no mostró signos de ansiedad o miedo, lo que sorprendió incluso al personal experimentado. Owen rechazó su derecho a una última comida especial. En cambio, comió una comida estándar de prisión, un sándwich de jamón, papas fritas y un vaso de agua. El alcaide Michael Thompson declaró que en sus 20 años de trabajo, esta fue la primera vez que un recluso rechazó por completo una última comida. A las 5:45 p.m. del 15 de junio, Owen fue escoltado a la cámara de ejecución. La sala tenía un diseño sencillo con una camilla médica en el centro rodeada de sillas para los testigos. Estuvieron presentes la hermana de Karen Slattery, Debbie Johnson, ahora ayudante del sheriff en Los Cayos de Florida, junto con varios miembros de la familia de Georgiana Warden. Cuando se le preguntó si tenía algunas últimas palabras, Owen miró en silencio al techo y negó con la cabeza. Se negó por completo a decir algo.
Este silencio duró casi un minuto, creando una atmósfera tensa en la cámara de ejecución. El proceso de ejecución comenzó a las 6:01 p.m. A Owen se le administró primero un sedante, lo que hizo que su mano temblara y su respiración se volviera más pesada. El alcaide se aseguró de que Owen estuviera completamente inconsciente antes de que se administraran los medicamentos letales. Dwayne Eugene Owen fue declarado muerto a las 6:14 p.m. Debbie Johnson, sentada en la primera fila más tarde, llamó a Owen cobarde por no atreverse a abrir los ojos y mirar a las familias de las víctimas. No abrió los ojos, dijo Johnson. Los abría porque yo estaba mirándolo. Johnson, que solo tenía 10 años cuando murió su hermana, describió la sensación como: se ha escrito un capítulo final, pero el dolor sigue ahí. Con la muerte de Owen, uno de los reclusos más antiguos del corredor de la muerte de Florida, terminó su vida después de 39 años en prisión, dejando preguntas permanentes sobre sus verdaderos motivos y si hubo otras víctimas. Hoy, más de 2 años después de la ejecución de Dwayne Owen Florida, ha llevado a cabo un total de 4 ejecuciones. En el año 2023, lo que marca la reanudación de la pena capital después de una pausa desde 2019. El gobernador Ron DeSantis firmó cada una de estas órdenes de muerte como parte de su política de mano dura contra el crimen. Las familias de las víctimas tuvieron reacciones variadas con respecto al cierre. Debbie Johnson, hermana de Karen Slattery, dijo que el cierre es un mito, pero la justicia es real. Ella continúa su trabajo en las fuerzas del orden, especializándose en crímenes contra niños como una forma de honrar la memoria de su hermana. Los hijos de Georgiana Warden, ahora adultos, han optado por vivir en privado y no desean hacer comentarios públicos. Sin embargo, a través de su abogado de familia, expresaron que la ejecución de Owen no puede traer de vuelta a nuestra madre, pero al menos asegura que nunca podrá dañar a nadie más. El caso Owen dio lugar a varios cambios en el sistema de justicia de Florida. Primero, el proceso de vinculación de casos a través del ADN y la base de datos CODIS se mejoró significativamente. Segundo, el proceso de evaluación psiquiátrica para los acusados en casos de pena capital se mejoró con la participación de más expertos independientes. Elementos sin resolver. Aunque Owen confesó haber matado a Karen Slattery y Georgiana Warden, quedan preguntas sobre la posibilidad de otras víctimas. Owen había mencionado practicar con otros ataques, y la policía aún está investigando si otros casos sin resolver en el área podrían estar relacionados con él. El Centro de Información sobre la Pena de Muerte actualmente enumera a Florida con 314 reclusos en el corredor de la muerte. Owen fue la 13ª persona ejecutada en los Estados Unidos en 2023, en medio de un ferviente debate nacional sobre la efectividad y la moralidad de la pena capital. Impacto en la comunidad. Las áreas de Delray Beach y Boca Ratón tardaron años en recuperarse de estos crímenes. Muchas familias cambiaron sus hábitos diarios, especialmente en lo que respecta a la contratación de niñeras y las medidas de seguridad en el hogar. Los programas de educación sobre seguridad comunitaria se fortalecieron y siguen vigentes hasta el día de hoy. Si tiene información sobre algún caso sin resolver en el área de Palm Beach de principios de la década de 1980, la policía aún lo alienta a comunicarse con la línea de información al 1-800-TIPS. Aunque Owen está muerto, aclarar los misterios restantes sigue siendo importante para brindar tranquilidad a la comunidad y a otras familias que puedan haberse visto afectadas. La historia de Dwayne Eugene Owen no termina con un cierre completo, sino con un recordatorio de la importancia de la vigilancia, la empatía por las víctimas y un compromiso inquebrantable de proteger a los vulnerables en nuestra sociedad.